Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a abordar el tema de dinámica. Vamos a concentrarnos en un problema de dinámica y vamos a ver cómo resolver un problema dinámico. Cuáles son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo, cuál es el paso a paso y cómo enfrentarlo y poder tener éxito frente a un problema de dinámica. El problema con el que vamos a trabajar hoy es el siguiente. Dice, un bloque de masa de 2 kilogramos sube por un plano inclinado empujado por una fuerza F que es paralela al plano, según se indica en la figura. Vamos a ver la figura. Calcular el valor F sub A, valor de la fuerza F, para la cual el bloque se mueve con velocidad constante si el contacto es liso. Entonces tenemos el bloque dibujado por encima del plano inclinado, la fuerza F que empuja al bloque por sobre la rampa y el ángulo de la rampa nos lo dan, nos indican que vale 30 grados. Muy bien. ¿Qué información estamos obteniendo de la letra del problema? Les propongo que lo piensen, anoten y luego seguimos. Bien. Por un lado nos dicen que el bloque se mueve con velocidad constante. Si el bloque se mueve con velocidad constante, eso significa que, por la primera ley de Newton, la fuerza neta va a tener que ser cero. Y además nos dicen que el contacto entre el bloque y el plano es liso. Liso es sinónimo de no hay rozamiento. O sea que por ahora no consideremos la acción de fuerzas de rozamiento. Para abordar un problema de dinámica, la primera herramienta muy importante es el diagrama cuerpo libre. El diagrama cuerpo libre muchas veces ustedes o lo subestiman o lo hacen medio a las apuradas, rapidito, sin prestarle mucha atención. Y esa es la forma más fácil de equivocarse en estos problemas. Entonces, dediquemos tiempo suficiente, tiempo necesario y atención a hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Como yo siempre les digo a mis alumnos, a mis estudiantes, que hacer un buen diagrama de cuerpo libre con cuidado, con atención, es fundamental para poder resolver estos ejercicios correctamente. Y es algo que además de ser fundamental, facilita mucho todo lo que viene después, todo el postprocesamiento que vamos a hacer, toda la parte operativa que vamos a hacer después. Es mucho más fácil si nuestro diagrama de cuerpo libre está completo, es claro, es prolijo. Es la principal herramienta, un diagrama de cuerpo libre claro y completo es fundamental. Y conceptualmente, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre o cómo lo construimos? Bueno, aislamos el cuerpo del resto del universo y representamos las fuerzas que actúan sobre él. O sustituimos las interacciones que ese cuerpo tiene con los distintos elementos del universo por fuerzas. Entonces, bien, el bloque nuestro va a estar interactuando, ahí lo dibujamos al bloque, con la fuerza F. O sea, la fuerza F alguien la está aplicando, entonces cuando yo separo el bloque del resto del universo, tengo que representar sobre él la fuerza F que esté actuando sobre él. Además, el bloque ¿dónde está? Está apoyado sobre el plano inclinado. El plano inclinado le va a ejercer una fuerza que se llama fuerza normal, una reacción normal, que la característica que tiene es que es perpendicular al plano de contacto entre las dos superficies, por eso la dibujé de esa forma. Y por último, ¿de quién más separamos nuestro bloque? Lo separamos del planeta Tierra. ¿Cómo interactúa el bloque con el planeta Tierra? A través de la fuerza que conocemos como peso. ¿Sí? Y ahí colocamos la fuerza peso. Ahora bien, estas fuerzas, tanto la normal como la fuerza F, como el peso, no forman parte de un sistema de fuerzas que sean perpendiculares entre sí, o que estén alineadas entre sí. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros recordamos qué es lo que dice la primera ley de Newton, la primera ley de Newton nos habla de la fuerza neta, y debemos recordar que la fuerza neta es la suma vectorial de las fuerzas, ¿sí? Entonces, tanto el vector F como el vector normal como el vector peso tienen que sumar el vector nulo. Lo podríamos hacer gráficamente, como hacíamos antes en ciclo básico, por ejemplo, pero nos va a interesar un enfoque más analítico, ¿sí? Para poder tener un enfoque más analítico, lo que hacemos es trabajamos en direcciones que sean perpendiculares entre sí, descomponemos
las fuerzas y trabajamos en eso. En este caso, ya tenemos la normal y la fuerza F, que ya son perpendiculares entre sí. Entonces, tomemos ese par de direcciones y descompongamos la tercera fuerza, que en este caso va a ser el peso. Es un tema, yo le llamo hacer economía de cuentas, que es buscar la forma de hacer la menor cantidad de cuentas posible. Entonces, vamos a definirnos direcciones X e Y. Estas direcciones son, el sentido es arbitrario, ¿sí? La dirección, obviamente, definí X paralelo al plano e Y perpendicular al plano. Yo opté por tomar X hacia abajo del plano e Y hacia afuera, pero eso es una elección mía. Ustedes pueden tomar la que quieran, siempre y cuando después en su procesamiento sean coherentes con este signo, con estos signos. Entonces, bien, lo que hacemos para poder descomponer las fuerzas, que yo les recomiendo seguir este método, es, tenemos que ver de alguna forma dónde tenemos el ángulo que nos daba la letra, que era el ángulo del plano con la horizontal, en estas fuerzas. Entonces lo primero que hacemos es, como línea punteada nos marcamos la horizontal, la vertical y las dos direcciones del eje. Y lo hacemos todo pasar por el mismo punto. Entonces, acá es fácil ver que la línea punteada inclinada con la horizontal forman el mismo ángulo que el plano inclinado con la horizontal. Entonces, ese ángulo lo marcamos como θ, y como estas direcciones son de a pares perpendiculares, sabemos que un ángulo vale θ y el siguiente va a ser 90 menos θ. El siguiente va a ser θ, 90 menos θ, θ, 90 menos θ y θ. Sí, eso lo pueden verificar fácilmente viendo que van siendo perpendiculares de a 2, entonces si son perpendiculares tienen que sumar 90, si uno es θ y el otro es 90 menos θ, tengo otra perpendicular, entonces 90 menos θ y θ. Eso lo pueden verificar. Para resolver el problema yo voy a usar la letra θ, que es la letra griega que usamos para hablar de ángulos, porque quiero que la resolución me quede independiente del valor específico que toma en el problema, que es 30, igual que como hicimos en el video anterior. En el eje vertical vamos a tener que la componente del peso va a ser menos mg coseno. ¿Sí? ¿Por qué menos? Porque mi y apunta hacia afuera del plano y la componente vertical del peso va hacia adentro del plano. Mi eje X, que va hacia abajo a la derecha, la componente del peso es mg seno, que de hecho es positiva porque apunta para ese lado. Y acá voy a representarles en verde ambas componentes. Este resultado yo no recomiendo que lo usen de memoria. Lo que recomiendo es que lo piensen cada vez que vamos a hacer un problema, miramos los ángulos y descomponemos con cuidado. Pero una cosa que sí está bueno es someter estos resultados a prueba. ¿Cómo los podemos someter rápidamente a prueba? Con los ángulos más sencillos, que son 0 y vemos cómo da. Por ejemplo, si el ángulo fuera 0, es decir, estamos en el plano horizontal, es de esperar que la componente vertical del peso sea mg y que la componente horizontal del peso sea 0. El coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0. Por lo tanto, si nosotros sustituimos θ igual a 0, los valores que obtenemos son coherentes con lo que esperaríamos. Esa verificación sencilla de sustituir θ por 0 y ver si lo que tenemos da, se les recomiendo que la hagan habitualmente. Van a ver que muchas veces les sirve para destrancarse si están trancados en cómo están descomponiendo, si están descomponiendo bien o mal. Y apliquemos la primera ley entonces. En el eje Y tenemos menos mg coseno más la normal. Puse las fuerzas todas al mismo lado igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la normal va a ser igual a mg coseno de θ. En el eje horizontal tenemos que, en el eje X, no es el horizontal, mg por seno de θ menos f igual a 0, por lo que f va a ser igual a mg seno de θ e igual a 9,8, que era lo que nos pedían efectivamente resolver en esta parte del problema. Hallar el valor de f que asegura que el bloque se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Hasta acá tenemos nuestra primera parte. Ahora bien, ¿qué pasa si agregamos rozamiento? Vamos a modificar un poquito la letra del problema para introducir el concepto de rozamiento y hacer algunas cuentas con ello. El bloque sube por el plano inclinado empujado por la fuerza F
y lo hace con una velocidad que en determinado momento vale 17 metros por segundo. ¿Sí? Mientras lo empuja la fuerza F, la velocidad era constante por lo que habíamos hallado, así que iba a subir con esa velocidad. Y en determinado momento, ¿se acuerdan que para la parte A la hipótesis era que el contacto era liso? Ingresamos en una zona donde hay rozamiento entre el bloque y el plano, y ese rozamiento pasa a valer un coeficiente de rozamiento dinámico 0,2. ¿Sí? Ustedes recordarán que hay dos tipos de rozamiento estático, rozamiento dinámico. ¿Sí? Cualquier duda que tengan de eso, les recomiendo que revisen los apuntes. Ahora vamos a trabajar en el ejemplo del rozamiento dinámico y por último con el rozamiento estático. Entonces vamos a hacer un recordatorio de esos conceptos. El dibujo es esencialmente el mismo. La parte A nos preguntan la aceleración del bloque. La parte B, cuánto tiempo transcurre hasta que el bloque se detiene y a qué altura se detiene. ¿Es intuitivo pensar que el bloque se va a detener? La respuesta es que sí. Es intuitivo pensar que el bloque se va a detener. ¿Por qué? Porque el bloque venía viajando con velocidad constante y agregamos rozamiento. El rozamiento es disipativo, el rozamiento quita energía del sistema. Entonces, lo que va a hacer ese rozamiento es va a ir deteniendo el bloque hasta que eventualmente se detenga. La siguiente pregunta es a qué altura se detiene. Y por último, una vez que el bloque se detuvo, ¿qué condición tiene que cumplir el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y el plano para que una vez que se detenga, se quede donde se detiene y que no empiece a bajar, que no empiece a deslizar cuesta abajo? Entonces, muy bien. Tenemos el diagrama de cuerpo libre, sabemos que nuestro bloque está subiendo, por lo pronto la fuerza de rozamiento dinámica va a ser hacia abajo, porque acuérdense que se opone al movimiento relativo entre las superficies. Y planteamos Newton de vuelta. Ahora, en el eje Y seguimos estando en equilibrio. Entonces, en el eje Y, la normal sigue valiendo igual a mg coseno. Ahora bien, en el eje X tenemos aceleración, por lo que la fuerza neta va a tener que ser igual a masa por aceleración, que eso es la segunda ley de Newton. Entonces, mg por el seno de tita más la fuerza de rozamiento dinámico menos F va a ser igual a m por a. Fíjense que acá yo usé, porque a más de uno le puede estar haciendo ruido, que puse como positiva la fuerza de rozamiento. ¿Pero por qué la puse como positiva? Puse como positiva la fuerza de rozamiento dinámica porque va en la misma dirección que mi eje X. Y es el eje que yo elegí como positivo. Y voy a ser coherente con mi dirección positiva. Haré las cuentas y después veo qué me da y analizo el resultado en función de mis signos. Pero en principio, si yo pongo el X positivo hacia la derecha, hacia abajo a la derecha, tengo que ser coherente con ello. Pero acá esto no lo podemos resolver. Es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, porque la normal es una incógnita, la fuerza de rozamiento dinámico es una incógnita y la aceleración es una incógnita. Entonces tengo tres incógnitas con dos ecuaciones, no lo puedo resolver. Lo que necesitamos es una ecuación adicional. Piensen un instante cuál es la ecuación que nos está faltando y luego seguimos. Lo que nos está faltando es imponer la condición de rozamiento dinámico. Es decir, la fuerza de rozamiento entre el bloque y el plano es una fuerza de rozamiento dinámica. ¿Y eso qué nos decía? ¿Qué información traía consigo ello? Decía que la fuerza de rozamiento se calcula como el coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Sí? Entonces, bien, ahora sí, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, nos podemos poner a jugar y a resolver ese sistema de ecuaciones. Es decir, la fuerza de rozamiento va a ser el coeficiente por la normal era mg coseno, sustituimos en la ecuación para calcular la aceleración, que era la ecuación de la segunda ley de Newton en el eje horizontal, este valor, y ahora sí tenemos una ecuación donde nuestra única incógnita es la aceleración. Y de aquí despejamos la aceleración, evaluamos cuánto vale con los valores numéricos y obtenemos que la aceleración es 1,7 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, más de uno podrá pensar, pero Telmo, el bloque se va frenando.
¿Por qué la aceleración que obtuvimos es positiva si el bloque se va frenando? ¿Qué les parece? Recuerden que dijimos que X es positiva hacia abajo a la derecha. Por lo tanto, una aceleración positiva según el eje X es coherente con una aceleración que hace que el bloque se frene o que disminuya su velocidad hacia arriba. ¿Sí? Por lo tanto, el signo de esta aceleración es coherente y correcto. Las unidades de esta aceleración son las unidades de aceleración, metros por segundo al cuadrado. Si nos hubiera dado que la aceleración tiene unidades de kilogramo, estábamos en problemas. Ahora bien, la velocidad inicial es hacia arriba, porque el bloque viene subiendo. Por lo tanto, le vamos a poner el signo negativo. Es decir, nuestra velocidad evaluada en tiempo cero, le vamos a poner menos v sub i, donde v sub i era los 17 metros por segundo que nos daba la letra. Ahora bien, el tipo de movimiento que va a hacer el bloque, si la aceleración nos dio un valor constante, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y como tal, nosotros ya sabemos cuánto vale la ecuación para la velocidad y para la posición. En particular, para la velocidad, era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es menos v sub i, y la aceleración es la que calculamos en la parte anterior. O sea que perfectamente podemos calcular el tiempo t asterisco, para el cual la velocidad se hace 0 metros por segundo. Despejamos de ahí el tiempo t asterisco, sustituimos con los valores numéricos, hacemos la cuenta, y hallamos que el bloque se va a detener al cabo de 10 segundos. Es decir, empieza a subir el bloque, entra en la zona donde hay rozamiento dinámico, donde hay rozamiento, como el bloque se está deslizando por encima de la superficie rugosa, al cabo de 10 segundos va a alcanzar el reposo, se va a detener. ¿Sí? Lo siguiente que nos preguntaban era a qué altura se detiene el bloque. A qué altura, en realidad, la letra no lo especifica, pero podemos decirlo nosotros, que es a partir de la altura donde empieza la zona rugosa. Entonces, bien, vamos a la expresión de la posición. Recuerden que la posición de un móvil acelerado era la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. La posición inicial la podemos tomar como 0, donde inicia la zona rugosa. La velocidad inicial ya sabemos que es menos v sub i, y la aceleración ya la calculamos. Evaluamos la posición en el tiempo t asterisco y nos da menos 85 metros. De vuelta, ¿tiene sentido que nos haya dado menos 85 metros? Piensen un segundo y ya seguimos. Sí, tiene sentido que nos haya dado negativo. ¿Por qué? Porque el bloque sube y el X está definido como positivo bajando. Entonces, en realidad, mientras el bloque va subiendo, acumula X que son negativos. Se va a ubicar en un X negativo porque se está moviendo al revés de cómo está definida la coordenada X. Del origen, en el sentido contrario a cómo está definido el positivo. Por lo tanto, es correcto que el X final, el X en tiempo t asterisco, sea negativo. Ahora bien, ¿es X de t asterisco la altura que alcanza el bloque? La respuesta es que no, y acá lo vamos a ver en el dibujo. Acá partimos con el bloque en su posición inicial, el bloque se desplaza una distancia X evaluada en t asterisco, pero ese X de t asterisco está medido en la dirección inclinada, en la dirección paralela a la pendiente. Por lo tanto, no es la altura. La altura va a estar dada por la diferencia, valga la redundancia, de alturas de los centros del bloque en su posición inicial y en su posición final. Eso que estoy marcando ahí en este momento, h, va a ser la altura en el tiempo final. Ahora bien, ¿qué forman h de t, x de t? Forman un triángulo rectángulo cuyo ángulo vale de 30 grados y h de t es el cateto opuesto y x de t es la hipotenusa. Utilizaremos esos datos para poder calcular h de t en función de x de t. Calculamos el seno del ángulo, que me queda el cateto opuesto sobre la hipotenusa, luego despejamos el cateto opuesto y me queda
que la altura, el cambio de alturas, mientras que el bloque entra en el coeficiente en la zona rugosa hasta que finalmente se detiene, es de 42,5 metros. ¿Sí? Entonces, no confundir altura con la distancia recorrida en la dirección inclinada. Muy bien. Hasta acá venimos bien. Ahora, lo que pasa luego es que el bloque se detiene y queremos saber cuánto vale el coeficiente de rozamiento mínimo que me asegura que el bloque pueda mantenerse en esa posición. Entonces, tenemos que en nuestro diagrama de cuerpo libre ya la fuerza F no va a estar actuando, ¿sí? Y lo que empieza a actuar es el rozamiento estático, porque deja de haber un movimiento relativo entre la superficie de contacto del bloque y el plano inclinado. Pasan a estar en reposo relativo, es decir, si yo me paro en el bloque, el plano inclinado está quieto, y si yo me paro en el plano inclinado, el bloque está quieto. El rozamiento estático, en este caso, va a apuntar hacia arriba, porque lo que impide es que el bloque se deslice hacia abajo, como está dibujado allí en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, apliquémosle la primera ley a esta situación, a este diagrama de cuerpo libre. Descomponemos el peso y hallamos la normal. Descomponemos el peso en la otra dirección y lo sumamos, o en este caso queda con un signo de menos con el rozamiento, porque uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. Y empezamos a sustituir. Sabemos que la fuerza de rozamiento estática, ¿sí?, vale mg por el seno de tita, y además sabemos que este rozamiento es de naturaleza estática. Por lo tanto, se tiene que verificar que la fuerza de rozamiento estática debe ser menor o igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. Entonces vamos a sustituir cuánto vale el rozamiento estático, cuánto vale la normal, y ver qué condición nos impone eso para el coeficiente de rozamiento. Fuerza de rozamiento era mg seno, lo tenemos allí arriba. Normal era mg coseno, lo tenemos allí arriba. Podemos despejar en esta inecuación el coeficiente de rozamiento mu sub s, y nos queda que mu sub s tiene que ser mayor o igual a el seno de tita sobre el coseno de tita. Y algunos de ustedes que saben mucho de trigonometría ya tienen muchas ganas de decirme, pero Telmo, seno sobre coseno es tangente. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento estático, mu sub s, tiene que ser mayor o igual a la tangente de tita. Que si hacemos con 30 grados, nos queda que vale 0,58. Es decir, para que el bloque, una vez que se detenga, quede ahí y no empiece a deslizarse cuesta abajo, el coeficiente de rozamiento estático tiene que valer al menos 0,58. Si vale menos, la fuerza de rozamiento estática no es suficiente para sostener al bloque y se empieza a deslizar hacia abajo. Si fuera mayor, no pasa nada, porque significa que estamos con un rozamiento que aún podría aumentar más. Entonces, el bloque va a permanecer en reposo sin ningún problema. Otra cosa que tenemos que analizar es que el coeficiente de rozamiento, al ser calculado como la tangente de un ángulo, es un número adimensionado, no tiene unidades. Y eso sabemos que es así. Los coeficientes de rozamiento no tienen unidades, simplemente me dice una relación entre fuerzas, entre el rozamiento y la normal. Entonces, como son relaciones entre dos fuerzas, no tienen unidades. Y en este caso me dio un valor sin unidad, lo cual es coherente con lo que yo estaba intentando calcular. Esto fue todo por el video de hoy. Esta era la idea de mostrarles cómo resolver un ejercicio de dinámica. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.